Muy buenos días. Hoy es jueves 11 de junio y el tema que vamos a tratar es escribimos fichas sobre animales. Recordemos un poco de lo que hicimos estos días. Habíamos hablado acerca de los animales que estaban en peligro de extinción, aquellos de los que se encontraban en cautiverio y también hemos conocido información muy importante acerca de los refugios de animales. ¿Qué haremos el día de hoy? Pues hoy vamos a escribir fichas sobre estos animales para seguir aprendiendo sobre ellos. Y estas son las metas del día de hoy. Escribir con claridad la ficha sobre animales sin salirte del tema. Utilizar las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas. Organizar la información sobre los animales. Revisar si se entiende el escrito y mejorar la ficha. ¿Te diste cuenta que estamos trabajando el área de comunicación? Así es. No te olvides de la importancia de seguir acuerdos cuando trabajemos en casita. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a observar estos dos textos que tenemos aquí. ¿Puedes ver de qué se trata? Así es, son fichas informativas de dos animales en específico, del conejo y del cuy. Ahora vamos a leerlo uno por uno y luego conversar acerca de ellos. Empecemos con la ficha del conejo. Vamos a revisar qué información nos está dando. Tenemos su nombre, conejo, el nombre científico que es Oryctolagus coniculus. Luego tenemos información en diferentes aspectos, empezando por el valor que posee. Dice, su carne tiene muchos nutrientes y un alto contenido de proteínas. Su cuerpo está cubierto de pelaje fino. Tiene 4 patas. Nacimiento. Nace del vientre de su madre. Alimento. Se alimenta de pasto, frutas y zanahorias. De pequeños toman leche materna. Vive en jaulas o en lugares con temperaturas templadas. Y asimismo nos brinda un dato curioso. Dice, ¿sabías que la gestación del conejo dura 28 días y puede tener hasta 12 crías en una sola camada? Ahora veamos la información que tenemos acerca del cuy. Tenemos su nombre científico, Cavia porcellus. Tenemos información acerca del valor que posee. Su carne posee un alto valor nutritivo y tiene muchas proteínas. Su cuerpo está cubierto de pelos suaves. Tiene 4 patas cortas y mide entre 20 y 25 centímetros. Nacimiento. Nace del vientre de su madre. Alimento. Se alimenta de hierbas y verduras frescas. Al nacer, toma la leche materna. Vive en jaulas o en lugares con temperaturas templadas. Y nos da un dato curioso que dice, ¿sabías que el cuy en otros lugares es criado como mascota? Qué interesante, ¿verdad? Hemos aprendido un poquito más acerca del conejo y del cuy. ¿Y te diste cuenta que estos dos animalitos son muy parecidos en varios aspectos? Así es, desde el valor que posee, en cómo es su cuerpo, cómo nace, de qué se alimenta y dónde vive. ¿Y tú sabes algún otro dato curioso de esos animalitos? Muy bien, ahora con la información que ya hemos revisado acerca del conejo y del cuy, vamos a completar este cuadrito, donde vamos a copiar los datos que ambas fichas comparten. Por ejemplo, ya tengo acerca del cuerpo, está completa. Me dice que el conejo tiene un cuerpo cubierto de pelaje fino y el cuy tiene un cuerpo cubierto de pelo suave. Tengo otros aspectos para completar, acerca de la alimentación, de dónde vive, cuál es su nombre científico y el dato curioso que tenemos. Recuerda que puedes revisar las fichas cuantas veces sean necesarias. Al revisar la información de las fichitas una al lado de la otra nos damos cuenta que hay mucha información que es parecida, que es la misma y algunas también que son muy distintas. Por ejemplo, si nos fijamos en el nombre científico del conejo, es distinta al nombre científico del cuy.
Y también nos fijamos que hay información que comparten, por ejemplo, en cómo nacen. El nacimiento, en caso de ambos animalitos, nacen de la misma manera. Ambos nacen del vientre de su madre. Revisa con cuidado todos los aspectos de ambas fichitas para poder completar tu cuadrito. Por ejemplo, si reviso la información en dónde vive cada animalito, la información que tengo de ambos es la misma. Ambos viven en jaulas o en lugares con temperaturas templadas. Luego de completar el cuadrito con información de las fichitas, vamos a planificar el texto del día de hoy. Recuerda que es nuestro propósito, escribir fichas sobre los animales. Para ello tengo algunas preguntitas que nos van a ayudar. La primera es, ¿quiénes leerán las fichas sobre los animales? Pues puede ser mi familia, mis amigos, mi maestra. Luego, ¿qué datos tomaré en cuenta para la elaboración de las fichas? Vamos a tomar en cuenta muchos datos, desde el nombre hasta también cómo es, de qué se alimenta, dónde vive, entre otras características. Y luego me dice, ¿qué te gustaría escribir sobre esos animales? Pues ahí te voy a dejar que tú escribas. ¿Qué te gustaría escribir sobre ellos? Ahora hay que organizar nuestras ideas para escribir las fichas. Primero es importante hacer una lista de los animales que voy a considerar para ello. Puedo considerar a la llama, al perrito, quizás al suri o algún otro animal que sea de mi preferencia. Luego voy a buscar información acerca de ese animal con el que voy a empezar. En mi caso tengo información acerca de la llama, que voy a compartir un poco de ello. Dice, la llama es un animal muy fuerte que vive en la zona andina. Fue domesticada por los habitantes de los Andes. Es usada como animal de carga. Cuando su carga es pesada, se tumba en el suelo, escupe, silba y da patadas a su dueño hasta que aligere el peso. Se alimentan de pasto seco de las laderas de la montaña y necesitan muy poca agua para vivir. Al igual que las vacas, regurgitan la comida y la rumian. Este animal es útil para el hombre. Su lana es muy buena para el tejido de chompas, alfombras y otros textiles. Ahora vamos a escribir la primera versión de nuestra fichita. Recuerda que es un borrador y que luego vamos a poder mejorarlo en la versión final. Recuerda utilizar la información que hemos ya buscado, que hemos leído y nos vamos a poner a completarla. El nombre del animal en este caso es llama. Su nombre científico, Lama glama. Cubierta, su cuerpo está cubierto de lana. Alimentación, se alimenta de pasto seco. Dato curioso, escupe. Y el hábitat, vive en la zona andina. Ahora que ya tienes la primera versión de tu ficha, revisa la escritura con ayuda de un familiar y realiza las siguientes acciones. Verifica si tiene todos los datos necesarios del animal que elegiste. De repente podemos agregar algo más. Vuelve la fuente, es decir, de dónde sacaste la información, de las notas, de los libros, de la enciclopedia, para confirmar que los datos que escribiste son correctos. Lee las ideas que escribiste y revisa si se entienden. Y fíjate si usaste adecuadamente las mayúsculas y el punto al final de las ideas. Luego de esto ya vamos a estar listos para hacer la versión final. En la versión final voy a tomar en cuenta los datos que ya escribí en mi versión inicial. Y le voy a agregar una fotito o una imagen del animalito. Ahora, fíjate que en este caso he agregado información extra, he agregado más información que tenía en mi versión inicial. Entonces, vamos a ver. El nombre científico es Lama glama. Su cuerpo está cubierto de lana. Su alimentación. Ahora, yo me fijé que en mi borrador me había olvidado de colocar algo importante. Me olvidé de colocar la mayúscula, fíjate. Ah, ahora lo voy a mejorar. Se alimenta de pasto seco. Listo. Nacimiento, pues ese dato lo he agregado. Es vivíparo, nace del vientre de su madre. Hábitat, me dice dónde vive. Pues también me fijé que me olvidé de algo importante en mi versión borrador. Fíjate que me falta.
Así es, me faltó el punto. Vive en la zona andina. Ahora sí. Importancia. ¿Qué valor tiene? Pues su lana es muy buena para el tejido de chompas, alfombras y otros textiles. También podría mencionar que es un animal de carga. Y luego tengo al final el dato curioso que lo he completado porque solamente había escrito que escupe, pero he agregado información. Escupe a las personas cuando se siente amenazado. Bien, ahora nos vamos a evaluar. Luego de terminar la versión final de nuestra fichita, voy a ver si planifiqué la escritura de la ficha sobre animales considerando para qué la voy a escribir. Si organicé los datos sobre los animales y escribí sin salirme del tema. Si usé las mayúsculas y el punto al final de cada idea. Si revisé si se entendían los datos escritos en mi ficha. Y si escribí la versión final de mi ficha. Recuerda que tenemos dos versiones. La primera versión inicial o borrador, y la versión final. Muy buen trabajo el día de hoy. No te olvides de organizar las actividades que hiciste el día de hoy de una manera ordenada. Y no te olvides también de mantenerte sanito. Lávate las manos cuantas veces sea necesario. Nos vemos mañana.